Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver control prenatal correspondiente al segundo trimestre, ¿vale? Recordando que este segundo trimestre abarca de la semana 14 a la semana 27.6 de gestación. Recordando que el primer trimestre va de la primera semana a la semana 13.6, ¿va? Entonces, dentro de este segundo trimestre vamos a poder tener la tercera consulta prenatal que podría ser de la semana 16 a 18. Y ahora, ¿qué medidas vamos o son las recomendadas en el segundo trimestre? Se recomienda que de la semana 14 a la 24 se evalúen nuevamente signos vitales en cada consulta, especialmente la tensión arterial, que pues es algo muy importante durante este trimestre. La somatometría, hay que ver el índice de masa corporal para ver la ganancia ponderal, ¿vale? La exploración abdominal obstétrica, aquí vamos a ver más adelante en cuanto a altura uterina, cómo podemos medirlo. La frecuencia cardíaca fetal también ya juega un papel muy importante y la actividad fetal, ¿vale? La exploración vaginal obstétrica también, un ultrasonido estructural que se recomienda pedir de la semana 18 a la 22. Y entre los laboratorios de importancia hay que pedir un ego o una orina en 24 horas en caso de que tengamos factores de riesgo. Ahorita vamos a ver en qué casos podríamos pedir ese estudio, ¿vale? En caso de no poder pedir en caso de que, por ejemplo, tengamos factores de riesgo y no podamos pedir o no sea de fácil acceso una orina en 24 horas, podríamos determinar la presencia de proteínas por tira reactiva. También si ya tiene un ego, podríamos ver ahí si hay presencia de proteínas, ¿va? Hay que pedir una BH para ver cómo va nuestra paciente, recordando que en el segundo trimestre se va a considerar anemia cuando la hemoglobina sea menor a 10.5. Un dato importante de recordar. Y vamos a ver en qué casos se tiene que hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa. Es importante también que todas las pruebas que se pidan, pues se le expliquen a la paciente tanto el propósito de la prueba y los resultados que se obtengan, ¿no? Y el manejo correspondiente a cada uno, si es que se llegue a necesitar. Ahora, la mayoría de la información fue sacada de la GPC del 2022, donde nos habla de este manejo multidisciplinario y nos habla de datos importantes acerca de infecciones que podría tener y medidas de manera general que se deben de tomar durante el embarazo. Ahora, esta GPC también nos dice que la ganancia de peso más rápida ocurre durante el segundo trimestre, que va alrededor de 0.54 kilogramos por semana. Dentro de las recomendaciones, recuerden que nos dicen que la medición o la mesura de altura uterina es importante. Este se puede hacer a partir de la semana 20 de gestación, ¿vale? Y se debe de medir en cada consulta. Ahora, ¿cómo va a ser esto? En el hospital normalmente lo hacen con una cinta métrica porque pues es muy fácil tener una a la mano, ¿no? Entonces, vamos a ver desde la sínfisis del pubis, vamos a poner nuestra cinta métrica hasta como tal, pues el fondo uterino, ¿no? Para ver cuánto mide. Ya en la práctica les voy a enseñar cómo medirlo para que no les salga una medida más allá de la que no corresponde o una medida incorrecta. Para esto lo vamos a ver en práctica. Ahora, recuerden que a partir de la semana 12 de gestación, lo vimos en la clase pasada, en una imagen donde venía el abdomen de la paciente y venían como circulitos de colores que correspondían a qué altura se iba a encontrar dependiendo la semana de gestación, ¿no? Recordando que el producto sale de la sínfisis del pubis a partir de la semana 12. Sin embargo, el producto es tan pequeño que pues es imposible medir el fondo uterino, ¿no? Entonces, a partir de la semana 20, que corresponde al segundo trimestre, ya podríamos medir el fondo uterino en cada consulta. ¿Por qué es importante medirlo? Bueno, porque en el segundo trimestre hay una de las situaciones que ocurren que podría ser el embarazo molar, que en estos casos, de manera muy general, si quieren ustedes pueden estudiarlo más a fondo, pero la pancita de la mamá, el útero es mucho más grande conforme a la edad de gestación que debería tener. Supongamos
la mamá tiene, no sé, 20 semanas de gestación, pero el fondo uterino corresponde a 28 semanas de gestación. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Ahora, también ya en este segundo trimestre se puede auscultar la frecuencia cardíaca fetal. Y dentro de los métodos disponibles que tenemos para realizarlo, vamos a tener el Doppler obstétrico, que es el que más se utiliza pues en el hospital, ¿no? Es el que cualquier residente, o sea, sí o sí tiene a la mano, si es de gineco, claro. Ahora, las bibliografías, la verdad, aquí sí se diferencian un poquito, hay un poco de variabilidad. ¿Por qué? Porque algunas dicen que después de la semana 10 de gestación ya se podría auscultar. Sin embargo, pues el producto sigue siendo muy pequeño y a veces es muy difícil poderlo escuchar. Algunas otras nos dicen que a partir de la semana 12, otras de la semana 18. Entonces, yo considero por experiencia que a partir de la semana 10, pues el producto es muy pequeño, entonces cuesta mucho. Ahora, para poder escucharlo y saber dónde colocar este Doppler, pues necesitamos saber realizar las maniobras de Leopold, que las vamos a ver la siguiente clase, no, hasta dentro de 2, ¿va? Pero les voy a dar unos tips de cómo podrían identificar la frecuencia cardíaca fetal, recordando que lo normal va de 120 a 160, ¿va? Y otro método disponible que tenemos es el fetoscopio de Pinard. Este realmente sí lo he visto, pero no en los hospitales. Entonces, es algo que realmente ya no se ocupa tanto. Ahora, dentro de las cosas importantes que debemos solicitar también es un ultrasonido, recordando que este sería el segundo ultrasonido correspondiente al segundo trimestre. Este ultrasonido va a ser con una finalidad estructural. Se debe de pedir de la semana 18 a la semana 22. ¿Y cuáles son los objetivos de este ultrasonido? Bueno, dentro de estos objetivos está determinar la vitalidad, determinar número y corionicidad, la revisión de la anatomía fetal, la ubicación y características de la placenta, evaluación del líquido amniótico, vamos a ver qué métodos podemos ocupar, evaluación, por ejemplo, del Doppler, hablábamos la clase pasada, de las arterias uterinas, que pues son un buen predictor de preeclampsia, ¿no? El seguimiento de edad gestacional y las contraindicaciones, pues no hay ninguna realmente. Ahora, en el ultrasonido del segundo trimestre también podemos ver la edad gestacional. Sin embargo, recordemos que tenemos una diferencia entre días de mayor amplitud. Entonces, pero se puede. En caso de que quisiéramos ver la edad gestacional por ultrasonido en el segundo ultrasonido, ya el diámetro principal que ocuparíamos para pues, realizarlo sería el diámetro biparietal. Y también podríamos utilizar la longitud del fémur o la circunferencia cefálica o la circunferencia abdominal. Realmente la circunferencia cefálica y la abdominal, pues muchas veces son difíciles de poder visualizar. Entonces, el mejor siempre va a ser en el segundo trimestre el diámetro biparietal, ¿vale? Y de la semana 14 a la 20 podemos utilizar como predictores de la edad gestacional diámetro biparietal o longitud del fémur. Y después de la semana 20 se recomienda que la medida sea la longitud del fémur, ¿vale? ¿Por qué el fémur? Porque el fémur es el hueso pues, más largo, es poco móvil y es más fácil de poder visualizar. Ahora, este es un ultrasonido donde podemos ver la cabecita del feto y pues la medida del diámetro biparietal. En este otro, déjenme ver si se puede hacer más grande. Ok, en este otro sí podemos ver como tal el fémur y pues la longitud, ¿no? Ahora, hablando ya un poquito acerca del líquido amniótico, vamos a tener que el líquido amniótico va a ser pues como tal un líquido claro, ligeramente es amarillento y pues este tiene la finalidad de rodear al bebé dentro del útero, pues durante el embarazo, ¿no? Este puede actuar como amortiguador, va a proteger al feto de lesiones, va a mantener también una temperatura constante
Y pues además va a facilitar el movimiento del bebé. Obviamente, entre menos semanas de gestación, pues el bebé va a poder tener mayor movilidad. Y pues ya en las últimas semanas, menor movilidad porque pues obviamente el feto va creciendo, ¿no? También va a ayudar al desarrollo óseo y el desarrollo pulmonar. Y también va a proteger al cordón umbilical de la compresión y pues evitar que el bebé no le llegue la sangre correctamente, ¿no? Por alguna compresión en el cordón. Vale, entonces dentro de las funciones tenemos la mecánica. En cuanto a traumatismos, los evita, movimientos esenciales y el desarrollo pulmonar. Ahora, también tiene una función antibacteriana. En la semana 14 aproximadamente va a tener una función bacteriostática y ya a finales del embarazo, en la semana 31, va a tener una función bactericida, ¿vale? Entonces, esas son como las funciones principales. Ahora, ¿cómo va a ser o cómo va a ocurrir la producción y la reabsorción? Pues bueno, en la semana 20 de gestación es donde ocurre el aumento progresivo de este líquido amniótico. La producción está dada por la diuresis fetal y por la secreción pulmonar. Y la reabsorción va a estar dada por la membrana intramembranosa y por deglución fetal. Y otras más podrían ser oronasal, transmembrana, cordón y transcutáneo. Ahora, ¿qué es lo normal del líquido amniótico? Bueno, como yo les decía, igual varía en diversas bibliografías, pero el líquido amniótico se empieza a producir de la semana 4 de gestación aproximadamente. Algunas dicen que la semana 6, otros que la semana 9, pero la mayoría como que concuerda que en la semana 4. Entonces, a partir de la semana 4 se va a empezar a producir, ya vimos qué lo produce, la diuresis fetal y secreciones pulmonares, y conforme va avanzando el embarazo, pues va a ir en aumento, ¿no? En la semana 20 va a haber un aumento progresivo, en la semana 34 va a llegar a sus valores máximos, y de la semana 34 a la 40 o 42 va a haber una disminución gradual, siendo así que podríamos tener un volumen en intervalo de 200 mililitros hasta los 2000 mililitros, ¿no? Normalmente, a la semana 10, aquí tenemos una tablita, bueno, donde nos dice como el índice amniótico y las semanas de gestación, ¿no? Y cómo va aumentando de forma gradual. Siendo así que en la semana 10 de gestación vamos a tener aproximadamente 30 mililitros de líquido amniótico, en la semana 16 alrededor de 200 mililitros y en la semana 32 de 700 a 800 mililitros. Realmente, pues esto no es un dato que debe ser así de ley. Esto depende mucho, obviamente, de la paciente. Y pues creo que eso sería todo de esta diapositiva. Ah, ok. También dato importante es que el volumen amniótico también nos va a ser un gran indicador y esencial del bienestar fetal, ¿va? Ahora, ¿cómo vamos a medir o cómo vamos a saber si nosotros tenemos polidrapnios o oligohidrapnios en nuestra mamá? Pues bueno, esto es importante porque esto nos va a dar un rango de que si tenemos menos, pues es oligo, y si tenemos más, es poli, ¿no? Vamos a tener la medición de Minning y la de Phelan, ¿vale? En uno de ellos, lo que se trata es medir el diámetro vertical de la bolsa mayor o de la laguna máxima libre, y en la otra va a ser exactamente lo mismo, solo que el útero se va a dividir en 4, y con el transductor del ultrasonido se va a medir la bolsa mayor en cada uno de los cuadrantes para poder así sacar un índice. Entonces, la primera va a ser la medición de la cisterna magna o del bolsillo mayor, que consiste en colocar el transductor y medir el diámetro vertical entre la cisterna magna del líquido amniótico hasta antes de la interposición del cordón umbilical, ¿vale? O sea,
así como la flechita roja que se ve aquí, todo lo negrito antes de tocar alguna parte del bebé. Y pues vamos a sacar la medida. Entonces, el criterio de Minning nos dice que ya que identificamos el bolsillo mayor, si mide menos de 2 centímetros, vamos a tener oligoapnios. Si tenemos de 2 a 8 centímetros, el líquido amniótico va a ser normal. Y si tenemos más de 8 centímetros, vamos a tener polihidrapnios, ¿vale? Y bueno, también tenemos el índice de Phelan, que nos mide como tal el índice de líquido amniótico. Entonces, este también va a ser, vean esta imagen, esta ilustración, tiene al útero dividido en 4 cuadrantes. Vamos a poner también el transductor en cada cuadrante. No hay que aplicar demasiada presión. Y pues obviamente vamos a medir en centímetros la profundidad, nuevamente el diámetro vertical de cada uno de los cuadrantes. Ahora, si nuestro índice de líquido amniótico es menor a 5 centímetros, vamos a tener oligoapnios. Si tenemos de 5 a 8, vamos a tener un líquido amniótico disminuido. Si tenemos de 8 a 18, vamos a tener un líquido amniótico normal. De 18 a 25, líquido amniótico aumentado. Y mayor a 25 ya se considera polihidrapnios, ¿vale? Ahora, vean que en esa tablita también nos dice que si tenemos más de 32 centímetros, ya es un poli súper severo. Y de 25 a 32 tenemos un polihidrapnios moderado. Esto realmente lo hace, pues obviamente los ultrasonografistas. Entonces, en el reporte solamente tienen que ver qué criterios están utilizando y conforme a eso, pues ya van a saber si tiene oligo, está disminuido, está normal, aumentado, o si tiene poli. Que de todas formas en el reporte, en la conclusión normalmente dice pues el resultado tal cual. Ahora, dato importante también que se va a utilizar en el segundo trimestre, creo que de las enfermedades más importantes va a ser la diabetes gestacional y las enfermedades hipertensivas en el embarazo. O sea, eso de ley en el hospital lo van a tener casi siempre. Entonces, es importante que sepan las definiciones, cómo se diagnostican y cómo se diferencia una de otra. Entonces, vamos a hablar primero de la diabetes, teniendo en cuenta que podemos tener diabetes pregestacional y diabetes gestacional. La diabetes pregestacional va un poquito más enfocada al primer trimestre, pero se los quise englobar aquí para que puedan ver las diferencias y sea más fácil enlazar como las ideas y no se les olvide, ¿va? O bueno, yo espero que no se les olvide. Entonces, tenemos que la diabetes pregestacional va a ser el tener a una paciente que llega a consulta con nosotros y que, supongamos, llega a la primera consulta en la semana 10 de gestación, o sea, en el primer trimestre del embarazo. Y la paciente o ya tenía diabetes de forma crónica antes de embarazarse, o cuando llega con sus estudios en la semana 10, con su glucosa nos damos cuenta que tiene cifras elevadas y entonces tiene diabetes pregestacional. Entonces, la definición es, vamos a tener una paciente con diagnóstico previo al embarazo o que la diagnosticamos antes del primer trimestre, o sea, antes de la semana 13 de gestación. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Supongamos, regresémonos un poquito al primer trimestre. Llega nuestra embarazada, tal cual, imagínenlo como nuestro caso clínico que revisamos. Llega a la semana 12 de gestación, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es pedirle una glucosa plasmática o como en nuestro caso ya llegó con la glucosa plasmática, ¿no? Hay que preguntarle si se la realizó en ayuno. Supongamos que nos dice que sí. Entonces, glucosa plasmática en ayuno antes de la semana 3 de gestación. En nuestro caso, nuestra paciente tenía 12 semanas de gestación, entonces sí cumple con este criterio. Se le realiza la glucosa plasmática y en nuestro caso me parece que tenía la glucosa o salió en 88. Entonces,
Si sale en menos de 92, que en nuestro caso clínico era 88, es un resultado negativo, ¿vale? Si realizamos entonces una glucosa plasmática antes de la semana 13 de gestación y sale menos de 92, es negativo. Pero ¿qué pasa si sale más de 92 a 125? Lo que tenemos que hacer ante la duda de si sí tiene diabetes pregestacional, tenemos que hacer la curva de tolerancia oral a la glucosa de un paso, que ahorita les voy a explicar cómo se realiza, para ver y determinar si sí tiene diabetes pregestacional o no la tiene. O un tercer caso, que a la hora de realizar la glucosa plasmática, su resultado fue mayor a 126 miligramos sobre decilitro, es positivo. O que le hayan tomado una glucosa plasmática al azar y haya salido en más de 200 miligramos sobre decilitro, es positivo y tiene diabetes pregestacional. O si llega con una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5, es positivo y tiene diabetes pregestacional, ¿vale? Entonces, si cumple con estos criterios, glucosa mayor de 126 en ayuno o una glucosa al azar mayor de 200 o una hemoglobina glucosilada mayor de 6.5, es positivo y como se realizó antes de la semana 13 de gestación, tiene diabetes pregestacional, ¿vale? Y en caso de que salga en menos de 92, ya quedamos que es negativo. Sin embargo, hay que realizar el tamiz en el segundo trimestre, en la semana, de la semana 24 a la 28, ¿vale? En pacientes que tengan un riesgo moderado y un riesgo alto. Se van a dar cuenta, por ejemplo, que en la GPC nos dice que el simple hecho de ser mexicana ya te pone en un factor de alto riesgo, ¿no? Entonces, en teoría, a todas las mexicanas, sí o sí se les tendría que hacer su tamiz de la semana 24 a la 28, por el simple hecho de ser mexicanas, ¿va? Y en caso de que, por ejemplo, tengamos un riesgo bajo, pues nada más de la semana 24 a la 28, en lugar de hacerle un tamiz de la curva de tolerancia, solamente le pedimos nuevamente otra glucosa plasmática para evaluar, ¿vale? Pero ¿qué pasa en el que está en medio, que va de que nuestra paciente llega y con su resultado y tiene más de 92, pero menos de 125, o mejor dicho, de 92 a 125? Pues entonces tenemos que hacerle algo que se llama curva de tolerancia oral a la glucosa de un paso, ¿va? ¿Y en qué consiste? Consiste en decir a la paciente que tiene que ir al laboratorio, debe ir en ayuno. Acuérdense que seguimos en nuestro caso del primer trimestre. Y le tomamos una glucosa plasmática, salió más de 92, pero menos de 125. Entonces, le decimos a la paciente que tiene que ir al laboratorio a tomarse una curva de tolerancia oral a la glucosa de un paso. Le decimos que tiene que ir en ayuno mínimo de 8 horas y ya ahí llegando, lo que van a hacer es tomarle una muestra sanguínea. Después le van a dar una de estas botellitas, en este caso deben ser de 75 gramos. Le vamos a dar la naranja o le van a dar la naranja en el laboratorio. Le van a decir que se la tiene que acabar completamente y a la hora de habérsela tomado, le van a tomar otra muestra de glucosa y a las 2 horas otra muestra de glucosa, ¿vale? Entonces, ya en cuanto tengamos los resultados, si tenemos una glucosa plasmática en ayuno mayor o igual a 92, se considera entonces que tiene diabetes pregestacional. Si, por ejemplo, su glucosa en ayuno salió bien, pero su glucosa plasmática salió a la hora, salió mayor o igual a 180, entonces también ya tiene el diagnóstico de diabetes pregestacional. Y, por ejemplo, si a las 2 horas, si la glucosa plasmática a la hora también salió bien, pero la glucosa plasmática a las 2 horas postcarga salió mayor o igual a 153, entonces también decimos que tiene diabetes pregestacional, ¿vale? Con cualquiera que tengamos positivo de estos 3 valores, entonces ya podemos hacer el diagnóstico de diabetes pregestacional, ¿vale? Entonces, estas son como las 3 opciones. Menor de 92, de 92 a 125 o mayor a 126, mayor a 6.5 o mayor a 200 al azar, ¿va? Para diabetes pregestacional. Ahora,
¿por qué es tan importante hablar de diabetes gestacional en este caso, no? Bueno, porque la diabetes en el embarazo se asocia mucho a malformaciones congénitas. Es por ello que en estas pacientes es importante que ya tengan diagnóstico de diabetes pregestacional o gestacional, darles la dosis máxima de ácido fólico, por ejemplo, porque tienen ya este riesgo de desarrollar, de que su bebé desarrolle malformaciones congénitas. También puede desarrollar algún aborto espontáneo, que obviamente este pudiera darse más en el primer trimestre, muerte fetal o neonatal, alguna cardiopatía congénita, embarazo prematuro también, o el poder desarrollar preeclampsia, ¿vale? Entonces, todo esto es bien importante de tenerlo en cuenta. Ahora, también nos dicen la GPC que, por ejemplo, tener una hemoglobina mayor a 7 se asocia a malformaciones congénitas, a macrosomía o alguna que pueda desarrollarse si nuestro bebé es macrosómico, mayor a 4 kilos, entonces es más viable que termine el embarazo con alguna cesárea, ¿no? O que el bebé, por el tamaño, a la hora de salir por vía vaginal, tenga problemas y tenga alguna distocia de hombros, por ser un producto muy grande. También pueden hacer con hipoglucemia, hipocalcemia, ictericia, síndrome de distrés respiratorio, por ejemplo, o muerte fetal como tal. Entonces, por eso que es bien, bien importante tener a estas pacientes controladas y saber diagnosticarlas, ¿no? Y si podemos prevenir que la desarrolle, pues qué mejor, ¿no? Ahora, tenemos factores de riesgo importantes para desarrollar diabetes gestacional. Tenemos factores de bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo, ¿vale? Dentro de los de bajo riesgo, deben cumplirse todos estos, que sea un grupo étnico de bajo riesgo, que tenga un peso normal al nacer, edad menor de 25 años, que no tenga antecedentes familiares en primer grado de diabetes, un índice de masa corporal menor a 25 y que no tenga más bien antecedentes de resultados obstétricos adversos. Si no cumple si no cumple alguno de estos, entonces ya se considera como riesgo moderado. Y un alto riesgo es si cumple alguno de estos que voy a mencionar. Aunque cumpla uno, ya es alto riesgo. Antecedente de producto macrosómico, como les decía, mayor a 4 kilos al momento de nacer. Antecedente de diabetes en familiares de primer grado. Antecedente de diabetes gestacional o intolerancia a la glucosa. En embarazo previo. Presencia de glucosuria al momento de la evaluación o obesidad severa, ¿vale? Y bueno, en alto riesgo, según la GPC, también añadimos ser mexicano. Ahora, ya enfocándonos un poquito acerca de la diabetes gestacional, vamos a tener que la diabetes gestacional es un padecimiento caracterizado por intolerancia a los carbohidratos. Este puede tener diversos grados de severidad y se va a reconocer por primera vez durante el embarazo, ¿vale? Después de la semana 13 de gestación. Entonces, pregestacional, antes de la semana 13 o que ya fuera la paciente conocida, o diabetes gestacional después de la semana 13. Ahora, ya que estamos en el segundo trimestre, debemos realizar un tamizaje a la semana 24 a 28, que corresponde pues obviamente el segundo trimestre del embarazo. Entonces, supongamos, nosotros tenemos a una paciente que se embaraza y decide llevar nuestro control con nosotros, ¿no? Entonces ya tuvo la primera consulta y la paciente obviamente es mexicana. Y en la primera consulta, en el primer trimestre, que fue, no sé, en la semana 10, sus laboratorios salieron normal, salieron negativos, ¿no? Pero por el simple hecho de ser mexicana, tenemos que realizarle su tamizaje a la semana 24 a 28. Y esta puede ser una curva de tolerancia oral a la glucosa de un paso o de 2 pasos. ¿En qué consiste la de un paso? Ok. En la de un paso, lo que vamos a hacer es obviamente citar a nuestra paciente y lo que va a pasar es que vamos a decirle que necesita ir en ayuno
de al menos 8 horas y pues debe ir al laboratorio, ¿no? Y lo mismo que ya les había explicado hace rato. Le van a tomar unos laboratorios antes de darle la glucosa. Ya que le toman los laboratorios, le van a dar una carga de 75 gramos, que corresponde en este caso a la botellita naranja, que se la acabe completamente, y se le va a tomar una medición a la hora y a las 2 horas, ¿no? Si sale mayor o igual a 92 en ayuno, si sale mayor o igual a 180 a la hora postcarga, o si sale mayor o igual a 153 a las 2 horas postcarga, entonces ya consideramos diagnóstico de diabetes gestacional, ¿va? Con un valor alterado ya podemos hacer el diagnóstico. O podemos decir, no, la de un paso no me gusta tanto, mejor prefiero hacer la de 2 pasos. Ok, la de 2 pasos, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta primera carga se van a hacer 2 cargas si es que es necesario. Vamos a citar a la paciente, le vamos a decir que necesita tomarse una prueba de glucosa, que no necesita ir en ayuno, y le van a dar, cuando llegue al laboratorio, una botellita roja, en este caso de 50 gramos de glucosa, ¿vale? Y le van a tomar la primera medición, una vez que se la acabe, le van a tomar a la hora una primera medición, una muestra, y tenemos que evaluar el resultado. Si el resultado a la hora postcarga es mayor de 140 miligramos sobre decilitro, entonces sí vamos a ir al segundo paso. El segundo paso es realizarle otra carga de glucosa, pero esta debe ser en ayuno. Entonces, por ende y por lógica, entenderíamos que sería en un día siguiente o que se esperará 8 horas, ¿no? Pero pues en este caso sería pues al día siguiente citarla, porque ya debe ir en ayuno y darle pues la glucosa. Ahora, esta carga de glucosa es de 100 gramos, que en este caso sería la botellita como transparente, ¿no? Entonces, le van a tomar igual nuevamente una muestra sanguínea, le van a dar la botellita con carga de 100 gramos y le van a tomar muestras a la hora, a las 2 y a las 3 horas, ¿no? Y aquí nos dice que, por ejemplo, en la prueba de 100 gramos, en ayuno, si sale mayor a 95 miligramos sobre decilitro, a la hora debe salir mayor o igual a 180, a las 2 horas mayor o igual a 155 y a las 3 horas mayor a 140. Si tenemos de estos valores que acabo de mencionar, 2 valores alterados, entonces ya igual hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional, ¿va? Y creo que está ahí. La verdad es que esto está como un poquito enredado, pero no está tan difícil de entender. Y aquí les dejé una tablita sobre pues, el diagnóstico de diabetes gestacional de la ADA 2025 para que pues lo vean y es como un resumen. Ahora, ¿cuál es la terapia médica nutricional? Ya que hayamos diagnosticado la diabetes gestacional, lo que vamos a hacer es iniciar primero con medidas de higiénico-dietéticas, ¿vale? Que tenga una ganancia ponderal adecuada, mantener un control glucémico, evitar la cetonuria o episodios de hipoglucemia. Hay que mejorar la dieta, hay que decirle que deben ser o debe tener 2 comidas con 3 colaciones y que sus ingestas calóricas deben de ir de 1.600 a 1.800 calorías al día, ya que si son menos de 1.500 calorías al día, puede correr el riesgo de desarrollar cetosis, ¿vale? Y tiene que hacer ejercicio regular, ya saben, aeróbico, de 20 a 30 minutos diarios. ¿Cuáles son las metas que buscamos? Bueno, las metas que buscamos es que en la glucosa en ayunos nos salga, por ejemplo, esta tabla nos habla de metas si tenemos un tratamiento ya farmacológico con insulina, ¿no? Pero para que igual la vean. Deben de verificar las metas. Y si no se logra en 2 semanas con estos cambios higiénico-dietéticos, si no mejoran y sus resultados de glucosa siguen siendo muy altos y no hay un buen control, entonces ya tendríamos que iniciar la terapia farmacológica. ¿Cómo se va a iniciar? Bueno, la GPC también nos dice que las medidas
higiénico-dietéticas mejoran de un 82 a un 93% si la paciente lo sigue como debería hacer, ¿no? En cuanto a la terapia farmacológica, vamos a tener medicamentos que pueden ser la metformina o la insulina. La GPC nos dice que la insulina es el tratamiento de elección en cualquier tipo de diabetes durante el embarazo. Sin embargo, la verdad es que a veces darle de una insulina a las pacientes y el explicarles cómo funciona, a veces como que no las convence mucho. Y la metformina, pues es un medicamento que se da más seguido. Por ejemplo, en comunidades también es un poquito difícil que puedan llevar un tratamiento con insulina y demás. Entonces, la metformina es como el mejor medicamento para un mejor apego, ¿vale? Entonces, en caso de que puedan dar metformina, pues se puede dar en pacientes con antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, pacientes con falla de la terapia médica nutricional, pacientes con un índice de masa corporal mayor a 35, una glucosa en ayuno menor a 110 miligramos sobre decilitro que no responde a tratamiento médico nutricional, una edad gestacional al momento del diagnóstico por arriba de 25 semanas de gestación y sin historia previa de diabetes gestacional, ¿vale? ¿Cuál es la dosis que se recomienda? Se recomienda una dosis de 500 a 800 miligramos y podemos incrementar 500 miligramos dividido en 1 a 3 tomas al día, ¿vale? Es importante que antes de, más bien cuando ingieran su medicamento, lo consuman con el alimento más importante de la comida. Si vamos a ir incrementando, estos incrementos deben ir por semana para disminuir pues los riesgos de efectos secundarios. Uno de los efectos adversos más importantes es el estreñimiento, entonces es importante pues tener en cuenta esto, ¿no? Y ahora, ¿en qué pacientes no se recomienda tanto que se dé la metformina? En pacientes con daño hepático, por ejemplo, o en pacientes con enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular menor a 30, ¿vale? Ahí sí no se recomienda tanto y mejor podríamos ocupar insulina. Ahora, creo que de esto... ok, la dosis máxima es de 2000 miligramos al día, ¿va? Ahora, dentro de otros tratamientos, tenemos a la insulina, que es el tratamiento de elección, como ya les había dicho, ya que disminuye la hiperglucemia postprandial. Ahora, ¿cómo se va a combinar esta insulina? Se recomienda que sea insulina de acción intermedia o NPH, como la basal e insulina de acción rápida, ¿vale? ¿Y cómo vamos a dar estas dosis de insulina? Se va a calcular con base al peso actual de la mujer en relación a la edad gestacional. Y aquí tenemos, por ejemplo, unos anuncios de lo que podría ser conforme a los trimestres, las embarazadas conforme va aumentando el peso ponderal de su embarazo. Tenemos que en el primer trimestre va de 0.3 a 0.7 unidades internacionales sobre kilogramo, en el segundo trimestre de 0.3 a 1 unidad internacional sobre kilogramo y en el tercer trimestre de 1.2 a 1.5 unidades internacionales por kilogramo. Entonces, dependiendo en qué trimestre esté, vamos a multiplicar las unidades que se deberían de administrar por sus kilogramos, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos una tablita de los tipos de insulina que se ocupan. Ya les había dicho, insulina rápida se combina con NPH, que va a ser la basal. De la rápida podemos tener que el inicio de acción va de 30 a 60 minutos, su pico máximo va de 90 a 120 minutos y la duración máxima va de 5 a 12 horas. La NPH, que va a ser la insulina, que va a ser la insulina basal en estos casos, su inicio de acción en minutos va de 60 a 120, pico máximo de 240 a 480 minutos y la duración máxima va de 10 a 20 horas, ¿va? Entonces, juntándolas, evitamos que la paciente tenga hiperglucemia postprandial. Ahora, ¿cómo vamos a administrar o cómo vamos a prescribir
la insulina, cómo va a ser la dosis. Aquí necesito también que presten mucha atención en cómo se va a hacer. La insulina se va a dividir en el desayuno y en la cena para administrarse, ¿vale? 2/3, vamos a tener la dosis completa, combinada de rápida con NPH. Entonces, 2/3 de la dosis se va a dar en el desayuno a razón de 2 de NPH por 1 de rápida, y en la noche vamos a dar 1/3 de la dosis a razón de 1 de NPH por 1 de rápida. Es importante que antes, que se debe administrar 30 minutos antes de desayunar, por ejemplo, o de cenar, ¿va? Entonces, considerando que cada unidad de insulina metaboliza alrededor de 30 a 50 miligramos de glucosa, se pueden realizar ajustes de 2 a 4 unidades internacionales, dependiendo del control glucémico que tenga la paciente, o puede optarse también por irlo incrementando igual en una dosis de 0.1 a 0.2 unidades internacionales sobre kilogramo día, ¿vale? Que esa es la que más se ocupa realmente. Y es bien importante que la dosis que se dé en la noche o que se administre en la noche nunca debe sobrepasar a la cantidad de dosis que se da en la mañana, porque si no le va a dar hipoglucemia a nuestra paciente. Va, entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo sería para que puedan verlo en ejemplo. Aquí puse que la insulina total, supongamos, administrar a nuestra paciente va a ser 60. Esto es como súper hipotético, o sea, no es una dosis como tal, es hipotético para que puedan ver cómo se tiene que hacer la división. Entonces, supongamos que a nuestra paciente le vamos a dar 60 unidades internacionales de insulina ya como dosis total, porque ya multiplicamos la dosis que se debe dar por sus kilogramos y nos salió 60 unidades. Entonces, como todo se va a dar por tercios, a 60 que son, que es la insulina total que se debe dar, la vamos a dividir en 3, ¿vale? Que nos da igual a 20. Ya que nos da 20, a ver, déjenme ver si puedo sacar el apuntador para que puedan ver mejor. Muy bien, espero que sí lo vean. Entonces, insulina total, 60 unidades vamos a administrar. Vamos a dividirlo entre 3, nos da 20. ¿Por qué lo voy a dividir entre 3? Porque lo vamos a dividir en tercios, entonces es más fácil así. 60 entre 3 igual a 20. Quedamos que en el desayuno, de toda la dosis vamos a dar 2/3, ¿no? Entonces, a 20 lo vamos a multiplicar por 2, por los 2/3, nos da 40. Entonces, en el desayuno, nosotros tenemos que administrar 40 unidades, supongamos. Y en la cena, como solo tenemos que administrar 1/3, entonces vamos a multiplicar 20 por 1, 20, ¿no? Entonces, a nuestra paciente en el desayuno le vamos a dar 40 unidades y en la cena le vamos a dar 20. Y vean que así la dosis de la cena nunca supera a la del desayuno, ¿va? Ahora que sabemos que en el desayuno tenemos que administrar 40 unidades, vamos a utilizar la relación que vimos en la diapositiva pasada, que es esta. Razón 2,1, razón 1,1. Entonces, en el desayuno, ya que sabemos que vamos a administrar 40 unidades, 2/3 de 40 deben ser de NPH y solamente 1/3 de 40 debe ser de insulina de acción rápida. Entonces, a 40 lo voy a dividir entre 3 porque de nuevo necesito dividirlo en tercios y nos da 13.3. Entonces, como de NPH es la relación 2,1, necesito administrar 2 de NPH. Entonces, 13.3 por 2, 26, ¿vale? Y de acción rápida, recuerden que solo es una. Entonces, igual, 13.3 por 1 nos da, pues, 13.3, ¿no? Entonces, yo ya sé que de la insulina total, que son 60 unidades, en el desayuno tengo que dar 40 unidades, y de esas 40 unidades del desayuno, 26.6 deben ser de NPH y 13.3 de acción rápida, ¿va? Ahora vamos con la cena. La cena, recordando que es 1/3, entonces de la insulina total se divide en 3, 20 por 1, 20. En la cena yo tengo que dar solo 20 unidades.
Y la razón aquí ya no es 2-1, vean que es 1-1. 1 de NPH y 1 de acción rápida. Entonces 20 se divide entre 2 y obviamente NPH 10 por 1, 10. Y como igual es la mitad de acción rápida, 10 por 1, 10, ¿no? Entonces ya sé que en la cena, de las 20 unidades que yo tengo que administrar, 10 van a ser de NPH y 10 van a ser de acción rápida. Y vean que todo cuadra, o sea, la insulina total es de 60, en el desayuno voy a dar 40 y en la cena voy a dar 20. 40 más 20 son las 60 unidades que tengo que dar en total. Y si sumamos toda la suma de insulinas, tanto NPH y de acción rápida de la mañana y de la noche, vean que da 59.9 porque se pierden algunas centésimas al dividir, pero igual es casi completamente las 60 unidades, ¿vale? Que por ejemplo, si aquí es 26.6, pues pueden redondearlo a 27 unidades, ¿no? No tiene que ser tan exacto, porque aparte las jeringas de insulina son súper pequeñas, entonces va a estar muy difícil dar medias unidades. Espero que haya quedado todo claro hasta aquí. Eso en cuanto al tratamiento de diabetes, ¿vale? En cuanto a insulina. Ahora vamos a tener enfermedades súper comunes también en el embarazo, que les van a llegar así a montones en el hospital, que son las enfermedades hipertensivas del embarazo. Les digo, no podemos ahondar tanto en los temas porque la verdad son temas muy largos que sí necesitan días o varias horas. Entonces, juntar todo en una misma clase, pues sí es como resumirlo demasiado. Pero vamos a tener algo que se llama hipertensión gestacional, hipertensión crónica, eclampsia, preeclampsia. ¿Qué van a hacer estas cosas? Bueno, la hipertensión crónica va a estar definida como la presencia de hipertensión mayor o igual a 140/90 antes del embarazo o antes de la semana 20 de gestación. Vean que entonces aquí en hipertensión nuestro punto de corte en cuanto a semanas va a ser 20. Y acuérdense que en diabetes gestacional, por ejemplo, nuestro punto de corte va a ser 13 semanas, ¿no? Entonces, aquí en hipertensión gestacional va a ser el punto de corte 20. Si la paciente antes de la semana 20 de gestación, que tiene cifras elevadas de tensión arterial mayor o igual a 140/90, pues más bien tiene cifras elevadas mayor a 140/90, antes de la semana 20 se va a considerar hipertensión crónica, ¿vale? Si es después de la semana 20, entonces ya va a ser hipertensión gestacional. Y dentro de las enfermedades hipertensivas del embarazo que corresponden después de la semana 20 de gestación, vamos a tener hipertensión gestacional. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a tener cifras elevadas mayor a 140/90 sin presencia de proteinuria, ¿vale? Y esta hipertensión gestacional puede durar hasta la semana 12 posparto. Ahora, tenemos otro que se llama preeclampsia, que es otra de las enfermedades hipertensivas del embarazo, donde igual vamos a tener cifras elevadas mayor o igual a 140/90, pero aquí ya va a haber la presencia de proteinuria mayor a 300 miligramos en una orina de 24 horas, ¿vale? Y vamos a tener preeclampsia con datos de severidad. Aquí vean que las cifras tensionales cambian, aumentan más. Cifras tensionales mayor o igual a 160/110 con compromiso de órgano blanco, datos de vasoespasmos, cefalea, acúfenos, fosfenos, dolor en flanco derecho y demás, todo lo que dice aquí. Y la eclampsia se va a desarrollar con convulsiones, ¿vale? Esto como de manera general, ya lo pueden ir leyendo con mayor detalle. Y el síndrome de HELP entra dentro de la preeclampsia con datos de severidad. Ahora, dentro de los fármacos antihipertensivos más usados y de primera elección son los que tenemos en esta tablita. Esto también seguramente se los van a preguntar en el hospital porque les digo que son cosas que se ven diario. El tratamiento de primera línea va a ser alfa-metildopa, la betalol también, pero según la GPC, la betalol no está disponible en México, aunque yo en varios hospitales sí he visto la presencia de la betalol, ¿vale? Entonces, alfa-metildopa y la betalol. Alfa-metildopa, la dosis 250 a 500 miligramos, vía oral cada 8 horas.
Dosis máxima, 2 gramos al día, ¿va? Labetalol de 100 a 400 miligramos vía oral, dosis máxima, 1 gramo 200, ¿va? Nifedipino de 20 a 60 miligramos vía oral, de liberación prolongada cada 24 horas, ¿vale? Dosis máxima, 120 miligramos al día. Sublingual, ya nada sublingual, ¿vale? Todo vía oral. E hidralacina de 25 a 50 miligramos vía oral cada 6 horas, dosis máxima 200 miligramos al día. Ahora, ¿cómo se va a hacer el tamizaje para la preeclampsia? Igual, tenemos factores de riesgo, los moderados, leves moderados son primer embarazo mayor a 40 años, periodo intergenésico mayor a 10 años, es decir, que entre su último bebé y el embarazo que está cursando hayan sido de diferencia o intervalo de 10 años, ¿vale? Índice de masa corporal mayor a 35, embarazo múltiple y antecedentes familiares de preeclampsia. Los graves, enfermedades hipertensivas en el embarazo previo, enfermedad renal crónica, lupus o síndrome antifosfolípido, diabetes tipo 1 o tipo 2 o hipertensión arterial sistémica, ¿vale? ¿Cómo van a llegar las pacientes? Normalmente siempre que llegan las pacientes a la labor, que porque tienen cifras elevadas de tensión arterial, siempre se necesita pues que estén en observación, por eso las hospitalizan. Porque vamos a tener que si tienen cifras mayores o iguales a 140/90, debemos verificar que estas cifras sean en 2 ocasiones con al menos 4 horas de diferencia, ¿vale? Entonces necesitamos ingresarlas para poder verificar este dato, ¿vale? Que la presión esté alta en más de 2 ocasiones con 4 horas de diferencia. O la presencia de proteinuria. Les digo que la GPC nos dice que sí debemos de hacer una orina en 24 horas, pero sería esperar demasiado tiempo, ¿no? Y lo ideal es que, pues, si tuviera la enfermedad, pues la muestra tendría más de 300 miligramos en orina de 24 horas, porque es el estándar de oro. O, si no, tira reactiva, ¿no? Tira reactiva con 2 cruces al menos. Pero lo que hacían, o al menos en el hospital en el que yo hice el internado, tomaban una muestra de ego, ¿vale? Porque les digo, orina en 24 horas es esperar demasiado tiempo para ver si hay proteínas o no. Y tiras reactivas, pues no son tan factibles y tampoco hay tantas en el hospital. Entonces se pedía un ego y normalmente en el ego, donde decía proteínas, salían súper elevadas. Entonces con eso ya era un punto positivo a preeclampsia, por ejemplo. Ahora, esto se los puse porque me parece bien importante, porque a veces les piden laboratorios y no saben ni siquiera qué esperan de los resultados, ¿no? O para qué los piden. Entonces, en el hospital, si a ustedes les dicen que quieren un perfil preeclámptico, quiero que sepan que el perfil preeclámptico, qué es lo que tiene o qué es lo que contiene para que lo llenen en su solicitud para laboratorio. Una BH, química sanguínea, donde involucre glucosa, urea, ácido úrico y creatinina. Un perfil hepático, donde pidan AST, ALT, DHL, bilirrubina total, directa e indirecta. Tiempos de coagulación, donde venga TP, TTPA, INR y a veces fibrinógeno. Y era aquí lo que les decía, el estándar de oro pide una orina en 24 horas, pero si no, podría ser también un ego. Todo esto es lo que contiene un perfil preeclámptico. Para cuando llegue una embarazada con enfermedad hipertensiva del embarazo a clasificar, para ver si es hipertensión gestacional, para ver si es preeclampsia, para ver si es preeclampsia con datos de severidad, para ver si es un síndrome de HELP o qué es lo que es. Y dentro de los resultados que puede dar, la creatinina debe salir alterada. Esta mide la función renal, mayor a 1 o 1.1, el perfil hepático AST y ALT mayor a 70, o la GPC nos dice que el doble del valor normal, una DHL mayor a 600, en la BH lo que buscamos es trombocitopenia, menor a 100,000, en el ego la presencia de proteinuria, o si se hace una orina en 24 horas, mayor a 300 miligramos, y pues que tenga datos de daño a órgano blanco. Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios de hospitalización?
Esto en cuanto a diabetes gestacional. Si la glicemia en ayuno es mayor a 140 o postprandial a la hora, mayor o igual a 180 miligramos sobre decilitro. Si se sospecha de desarrollo de complicaciones médicas materno-fetales, no obstétricas, con cifras de glucosa en ayuno o postprandial descontroladas, como cetoacidosis diabética o estado hiperesmolar. Alguna hipoglucemia en ayuno, menor a 60 miligramos sobre decilitro, con o sin datos de neuroglucopenia o inestabilidad metabólica, ¿vale? Es decir, que esté en hipo o en hiperglucemia. Y me parece que eso sería todo. No, me parece que aquí, bueno, de la semana 24 a la 28, igual estar vigilando en las siguientes consultas, pues signos vitales, somatometría para ver cómo va el índice de masa corporal, exploración abdominal, altura uterina, frecuencia cardíaca fetal, actividad fetal. Aquí acuérdense de la inmunoglobulina anti-D en la semana 28 que se debe de administrar. En laboratorio es igual, ver lo de la proteinuria, una ABH, hay que explicar los resultados a la paciente y siempre hay que darle signos y síntomas de alarma, ¿vale? Para, en este caso, algún parto pretérmino o para tomar las medidas que debería. Pero de las cosas más importantes del segundo trimestre, diabetes gestacional no controlada y enfermedades hipertensivas del embarazo, que es pero de verdad muy común en el hospital. Yo creo que ya lo van a ver ustedes cuando roten. Esta es la bibliografía y pues esta sería toda la clase, chicos. Les voy a enviar, porque en la siguiente clase vamos a ver tacto vaginal y mesura de fondo uterino, ¿vale? Entonces les voy a enviar un artículo donde habla acerca de cómo realizar el tacto vaginal. Necesito que lean acerca de índice de Bishop, también sobre estaciones de Lee o estaciones de Lee o planos de Hodge, ¿vale? Y la diferencia entre conducción e inducción. Eso porque lo vamos a ver en la siguiente clase. O sea, todo lo que vimos ahorita realmente es para su examen. Para la práctica, lo que les voy a enviar en cuanto a artículos y también les voy a enviar por mensaje lo que deben estudiar, es lo que vamos a ver en la siguiente clase. No olviden llevar sus guantes de anetrilo. Y pues me parece que eso sería todo, ¿va? Si tienen alguna duda, ya saben que sin problema pueden escribir. Perdón por tardarme tanto, intenté, les juro, hablar súper rápido. Ya me estaba yo quedando sin voz, pero pues eso sería todo. Nos vemos entonces el día lunes o martes, según les toque, ¿va?